El mundo colonial de New Haven había vivido en paz durante 20 años, y Daniel Harper jamás esperó verlo arder. Pero aquella mañana lo cambió todo para la humanidad y la galaxia misma. Se encontraba en el puente de su nave de patrulla, cuando recibió la llamada de auxilio por vía ocular. El sonido hizo que sus manos se aferraran a la consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pues sabía que algo terrible estaba ocurriendo allá abajo, donde 40.000 personas vivían tranquilamente cultivando y construyendo hogares bajo estrellas alienígenas. Karen Price levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos y dijo que los sensores detectaban 6 enormes naves en órbita sobre New Haven y que estaban disparando contra la superficie sin previo aviso ni piedad. Daniel ordenó a su tripulación que llegara allí lo más rápido posible. Pero incluso mientras su nave saltaba por el espacio, sabía que llegarían demasiado tarde para salvar a nadie, porque las naves alienígenas no intentaban conquistar ni negociar, sino simplemente arrasar con cada asentamiento humano que encontraban con armas que convertían las ciudades en cristal. Los alienígenas se hacían llamar el dominio Kryn, y habían decidido que la humanidad no era más que una plaga que debía ser exterminada como ratas en un sótano. Daniel observó impotente cómo la última transmisión desde New Haven mostraba a niños corriendo por calles en llamas mientras sus padres intentaban protegerlos del fuego que caía del cielo como lluvia de muerte. Cuando su nave finalmente llegó, la colonia estaba silenciosa y vacía, y 40.000 almas se habían reducido a cenizas flotando en el viento de un mundo que jamás volvería a ser hogar de humanos. Daniel tomó la decisión más difícil de su vida y ordenó la retirada de su nave, pues quedarse solo significaría más muertes, y alguien tenía que sobrevivir. Para informar a la Tierra de lo sucedido, las naves Kryn apuntaron sus armas hacia su pequeña nave y dispararon. Pero su tripulación logró escapar viajando a velocidad superior a la de la luz justo segundos antes de que los rayos los despedazaran. 3 días después, la grabación llegó a la Tierra, y el almirante Lucas Bennett la vio en un centro de mando construido para la paz, pero que ahora coordinaría la mayor guerra que la humanidad jamás había librado. Lucas estaba sentado allí, viendo morir a familias en la pantalla, con la mandíbula tan apretada que pensó que se le romperían los dientes, porque se trataba de su gente y los Kryn los habían asesinado sin siquiera molestarse en explicar el porqué. Patricia Moore estaba a su lado y le explicó que los alienígenas solo habían enviado un mensaje antes de abrir fuego, que se traducía como reclamación declarada y eliminación de alimañas en curso, lo que significaba que los Kryn veían a los humanos como simples plagas que infestaban un espacio que querían para sí mismos. El almirante se levantó lentamente y dio la orden de activar el protocolo Omega, lo que significaba que todas las naves, soldados y armas humanas dispersas por 100 colonias serían retiradas inmediatamente, porque la humanidad iba a la guerra. Envió un mensaje al dominio Kryn diciéndoles que habían cometido el peor error que una especie podía cometer, porque los humanos no perdonaban y ciertamente no olvidaban cuando alguien asesinaba a sus hijos. En cuestión de horas, todos los mundos humanos comenzaron a prepararse para la guerra total y los astilleros que construían colonias pacíficas se transformaron en naves de guerra. Las operaciones mineras se reorientaron hacia la extracción de materiales para armas y blindajes. Mientras tanto, los científicos más brillantes que la humanidad había conocido comenzaron a trabajar en proyectos que hasta ese momento habían sido teóricos, cuando la teoría se convirtió en una necesidad imperiosa. En Marte, una mujer llamada Ellen Cross se encontraba en un laboratorio secreto y comenzó a desarrollar armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología Kryn. Porque si los alienígenas querían la extinción, la humanidad les mostraría de lo que eran capaces 300 años de progreso científico. Cuando se centraban en la destrucción, Ellen trabajaba día y noche con su equipo creando algo llamado cañón de pulso electromagnético que podía convertir los escudos Kryn en una debilidad en lugar de una fortaleza. El arma requería enormes cantidades de energía y solo podía montarse en las naves más grandes, pero cuando disparaba, colapsaba los escudos enemigos desde dentro, dejando sus naves vulnerables a las armas convencionales. Lucas aprobó el diseño de inmediato y le ordenó que tuviera el primer lote listo en 4 semanas. Pero Ellen dijo que podía hacerlo en 3. Porque cada día de retraso significaba que los Kryn podrían atacar otra colonia en el espacio humano. Se lanzó la convocatoria y todas naciones y colonias respondieron sin dudarlo, porque las viejas rivalidades no significaban nada cuando una especie alienígena amenazaba con exterminar a la humanidad por completo. Las disputas políticas que habían azotado durante décadas se evaporaron de la noche a la mañana cuando la gente se dio cuenta de que ante todo eran humanos y todo lo demás venía después. Los Kryn habían logrado lo que ningún líder humano jamás pudo: unir a toda la especie mediante una furia abrumadora. Daniel Harper fue ascendido a Comodoro y se le dio el mando de la flota más grande que la humanidad jamás había reunido, con 300 naves de guerra listas para luchar y morir si fuera necesario.
Se puso frente a sus tripulaciones y les dijo. Los Kryn habían llamado a los humanos alimañas, pero estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando acorralabas a un depredador, porque la humanidad había ascendido a la cima de la cadena alimenticia de la Tierra siendo más feroz y determinada que cualquier otra cosa en el planeta. Las naves se reunieron en órbita sobre la Tierra, con sus armas cargadas y sus tripulaciones listas, y cada persona a bordo de esas naves había perdido a alguien en New Haven o conocía a alguien que lo había perdido. Esta no era una guerra por territorio o recursos, sino una guerra por la supervivencia mismo. Y no había nada más peligroso que una especie luchando por existir. Lucas observó cómo la flota se preparaba para partir, y no sintió alegría por lo que se avecinaba, porque la guerra era terrible y brutal. Pero los Kryn habían comenzado esto, asesinando inocentes, y ahora la humanidad lo terminaría. La presidenta Fuller se dirigió a toda la población humana desde la Tierra y su voz resonó en cada colonia, estación y nave, anunciando que la humanidad no había elegido esta guerra, pero que la libraría con todas sus fuerzas hasta que los Kryn comprendieran que los humanos no eran presas para cazar. La asamblea estalló en aprobación, pero Fuller sabía que la victoria costaría cientos de miles de vidas y dejaría cicatrices que perdurarían por generaciones. Pero ya no había otra opción, pues la política de apaciguamiento significaba la extinción. Daniel preparó su flota para partir de la Tierra y dar caza a los Kryn donde quiera que se escondieran. Porque esta guerra no se libraría a la defensiva, esperando el próximo ataque. La humanidad llevaría la lucha directamente al enemigo y les demostraría que el ataque a New Haven había despertado algo terrible y ancestral en el espíritu humano, algo que había conquistado un planeta entero mediante una obstinada negativa a rendirse. La transformación de la civilización humana ocurrió más rápido de lo que nadie creía posible, y Lucas Bennett observó desde su estación cómo colonias pacíficas se convertían en fortificaciones militares casi de la noche a la mañana. La estación guardiana orbitaba la Tierra y había sido diseñada como un centro de investigación. Pero ahora rebosaba de armas y centros de mando, coordinando miles de naves a través de docenas de sistemas estelares. Patricia Moore le traía informes cada hora que mostraban el despliegue militar, y las cifras eran asombrosas, pues la humanidad llevaba décadas construyendo naves. Pero ahora, esas naves estaban siendo armadas con armamento nunca antes necesario. La flota crecía día a día, con 1.400 naves de guerra organizadas en 5 enormes fuerzas expedicionarias, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar planetas enteros. 2 millones de soldados habían sido entrenados y equipados, y otro millón participaba en programas acelerados para aprender a combatir en gravedad cero en entornos hostiles. Toda persona con experiencia militar había sido llamada al servicio activo, y los voluntarios abarrotaban los centros de reclutamiento más rápido de lo que podían ser procesados, porque todos querían vengar lo sucedido en New Haven. Ellen Cross trabajaba en su laboratorio en las profundidades de Marte, y las armas que creó cambiarían la guerra para siempre. El cañón de pulso electromagnético funcionó exactamente como se había diseñado y, al probarlo contra la armadura Kryn capturada, atravesó los escudos como si fueran de papel. El arma requería tanta energía que las naves equipadas con ella tuvieron que sacrificar armamento y blindaje convencionales. Pero Lucas aprobó el diseño. Al fin y al cabo, porque en la guerra se aprovechaba cualquier ventaja disponible, sin importar el costo. Los equipos de inteligencia trabajaban día y noche analizando cada dato recuperado de New Haven y de las ondas de reconocimiento enviadas al espacio Kryn. Nathan Pierce dirigía la división de inteligencia y lo que descubrió hizo que la guerra fuera aún más urgente, ya que los Kryn no solo habían atacado a la humanidad, sino que habían exterminado al menos a otras 3 especies en los últimos años. Los alienígenas se consideraban los depredadores supremos de la galaxia, y cualquier otra especie era un recurso que explotar o una plaga que eliminar. El patrón era claro y aterrador, ya que los Kryn se habían estado expandiendo por esta región del espacio durante siglos, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. 2 especies habían intentado resistir, pero los Kryn las abrumaron en cuestión de semanas porque esas civilizaciones estaban fragmentadas y divididas. La humanidad tenía una ventaja, de la que carecían las demás, la unidad nacida de un trauma compartido. Porque New Haven había unido a todas las facciones humanas, bajo un único propósito. Daniel Harper tomó el mando de la primera fuerza expedicionaria. Su nueva nave insignia era un acorazado llamado Retribución, de 2 kilómetros de largo, que portaba más armas que flotas enteras de generaciones anteriores.
3 cañones de pulso electromagnético estaban montados a lo largo de su estructura. Y armas convencionales cubrían cada superficie como las púas de un puercoespín metálico. 60 naves más como esta estaban en construcción, y cada una representaba la cúspide de la ingeniería humana, centrada por completo en la destrucción. Paul Grant servía como oficial táctico y le mostró a Daniel los planes de batalla que se habían desarrollado para la próxima campaña. La estrategia era agresivos e implacables porque la humanidad no esperaría a que los Kryn atacaran otra colonia, sino que llevaría la lucha directamente al territorio enemigo. El primer objetivo era una base de operaciones CR en el sistema Epsilon Aerodani, donde la inteligencia sugería que al menos 20 naves de guerra estaban estacionadas junto con instalaciones de construcción. La tripulación del Retribution contaba con 5.000 hombres, todos voluntarios, sabiendo que podrían no sobrevivir a la guerra. Entrenaban constantemente realizando simulaciones y practicando todos los escenarios posibles, desde combates de flotas hasta abordajes. Daniel caminaba entre su tripulación y hablaba con ellos, conociendo sus historias y comprendiendo que cada uno tenía sus propias razones para luchar, ya fuera la pérdida de un familiar en New Haven o simplemente la negativa a permitir la exterminación de la humanidad. Kevin Martínez era un joven ingeniero que se encargaba del mantenimiento de los sistemas de energía. Y cuando Daniel le preguntó por qué se había ofrecido voluntario, el joven explicó que su hermana había sido maestra en New Haven y que tenía un esposo y 2 hijos que nunca tuvieron la oportunidad de evacuar. Daniel le puso una mano en el hombro y le prometió que se asegurarían de que algo como New Haven no volviera a ocurrir jamás, porque cada vida perdida sería vengada antes de que terminara la guerra. Los líderes políticos observaron la movilización con sentimientos encontrados, pues comprendían que la guerra consumiría recursos y vidas a una escala que la humanidad jamás había experimentado. El presidente Fuller se dirigió a la asamblea y les dijo que la humanidad había construido colonias en paz y extendido su amistad a las estrellas. Pero cuando esa amistad se topó con el asesinato, no hubo más remedio que responder con una fuerza abrumadora. La asamblea aprobó financiación ilimitada para el esfuerzo bélico y se levantó toda restricción a la producción militar. Lucas se encontraba en el centro de mando y observó cómo la primera fuerza expedicionaria se preparaba para partir en su primera misión de combate. 1.400 naves de guerra se alinearon en formación perfecta, creando un muro de metal y furia que se extendía por el espacio como una constelación enfurecida. La voz de Daniel resonó por el canal de mando solicitando autorización para entrar en combate. Y Lucas dio la orden, sabiendo que enviaba a miles de personas a un combate donde muchas morirían. La flota desapareció en un viaje a velocidad superlumínica, dejando atrás la Tierra y dirigiéndose a Epsilon Aridani, donde los Kryn aguardaban sin saber que la humanidad se acercaba. El viaje duraría 12 días, y Daniel aprovechó ese tiempo para entrenar a sus tripulaciones con mayor rigor, pues sabía que los Kryn poseían tecnología superior, y la única forma de contrarrestar esa ventaja era mediante una coordinación perfecta y una superioridad numérica abrumadora. Ellen observó la partida de la flota y regresó a su laboratorio, ya que los cañones de pulso electromagnético eran solo el principio. Su equipo ya trabajaba en armas de segunda generación, aún más devastadoras, incluyendo proyectiles capaces de penetrar la armadura biológica Kryn y virus diseñados para atacar sus instalaciones de cultivo en las naves. Cualquier ventaja que la humanidad pudiera desarrollar sería crucial, pues los Kryn llevaban 1000 años librando guerras, mientras que los humanos apenas habían abandonado su planeta natal. El ambiente en el espacio humano era sombrío. Una mezcla de determinación y rabia contenida se mezclaba, pues todos comprendían lo que estaba en juego. Si la humanidad perdía esta guerra, los Kryn no aceptarían la rendición, sino que exterminarían cada colonia y estación humana hasta que no quedara nada. Los alienígenas habían demostrado sus intenciones en New Haven, y no había razón para creer que mostrarían misericordia a nadie más. Esta era una guerra de extinción, y solo una especie sobreviviría. Lucas recibió informes de las demás fuerzas expedicionarias mientras se preparaban para sus propias misiones, ya que la estrategia requería ataques simultáneos en múltiples sistemas Kryn. El objetivo era obligar a los alienígenas a dispersar sus fuerzas e impedir que concentraran su poder contra una sola flota humana. Era arriesgado, ya que dividir las fuerzas a menudo conducía a la derrota. Pero contra un enemigo que mantenía posiciones defensivas, era la única opción táctica. Las piezas se estaban posicionando, y en cuestión de semanas, la humanidad asestaría su primer golpe al dominio Kryn. Los alienígenas creían haber aniquilado a una especie débil al destruir New Haven, pero estaban a punto de descubrir que los humanos no eran ni débiles ni indulgentes, y que atacarlos había sido el último error que los Kryn cometerían.
12 días después de partir de la Tierra, la primera fuerza expedicionaria salió de su viaje a velocidad superlumínica en el borde del sistema Epsilon Aerodani, y Daniel Harper ordenó de inmediato a sus naves que se pusieran en posición de combate. Las pantallas tácticas mostraron exactamente lo que la inteligencia había predicho: 20 naves de guerra Kryn orbitando el segundo planeta, junto con varias plataformas orbitales que parecían ser instalaciones de construcción. Los alienígenas aún no habían detectado la flota humana, porque Daniel había situado su punto de llegada fuera del alcance de sus sensores. Blake informó desde la estación de armas que todos los sistemas estaban listos y los cañones de pulso electromagnético están cargados a su máxima capacidad. Paul Grant estudió la formación enemiga y observó que las naves Kryn ya estaban agrupadas estrechamente alrededor de sus plataformas orbitales, lo que sugería que no esperaban un ataque. Daniel sintió una fría satisfacción al sorprender al enemigo desprevenido, ya que los Kryn habían asesinado a 40.000 personas sin previo aviso, y ahora ellos experimentarían el mismo terror. La flota humana aceleró hacia él. Sistema interior en formación perfecta, con acorazados en el centro rodeados por capas de cruceros y destructores. Los Kryn los detectaron cuando cruzaron la órbita del planeta más externo y las alarmas comenzaron a sonar en las naves alienígenas. Mientras se apresuraban a responder. 20 naves contra 1400 significaba que el resultado nunca estuvo en duda. Pero los Kryn tenían una tecnología superior en sus naves individuales, lo que significaba que aún podían infligir graves daños. Daniel esperó hasta que su flota alcanzó el alcance de disparo óptimo y luego dio la orden de disparar los cañones de pulso electromagnético. 6 enormes acorazados dispararon sus armas simultáneamente, y haces azul-blancos de energía concentrada cruzaron el vacío a la velocidad de la luz. Los escudos de energía brillaron intensamente al intentar disipar la energía electromagnética, pero estaban diseñados para absorber armas de plasma y cinéticas, no pulsos electromagnéticos puros. Uno a uno, los escudos colapsaron hacia adentro, creando bucles de retroalimentación que sobrecargaron los sistemas de energía Kryn. 6 naves de guerra alienígenas quedaron completamente inoperativas en un instante, con todos sus sistemas destruidos y sus tripulaciones indefensas dentro de naves muertas. Daniel respondió de inmediato con armas convencionales y 1400 naves humanas abrieron fuego. A la vez, el bombardeo fue tan intenso que los sistemas de sensores lucharon por rastrear todos los proyectiles y haces de energía que llenaban el espacio. Misiles, proyectiles de cañón de riel y rayos de plasma convergieron sobre las naves Kryn restantes como una tormenta metálica imparable. Los Kryn contraatacaron con desesperado valor, lanzando sus armas biológicas que parecían criaturas vivientes nadando en el espacio. 3 destructores humanos sufrieron impactos críticos cuando los proyectiles orgánicos se incrustaron en sus cascos y explotaron desde dentro. George Turner comandaba uno de esos destructores y ordenó a su tripulación sellar las secciones dañadas mientras redirigían toda la energía restante a las armas, pues si su nave iba a ser destruida, arrastraría consigo a los enemigos. La batalla duró 3 horas y fue brutal y caótica, con naves de ambos bandos sufriendo daños y tripulantes muriendo en el frío vacío del espacio. Pero la superioridad numérica humana era abrumadora. Y cada vez que una nave Kryn destruía una nave humana, 5 más ocupaban su lugar. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de absorber bajas y continuar luchando con una intensidad inquebrantable. Cuando la última nave de guerra Kryn explotó en una llamarada violeta, la flota humana centró su atención en las plataformas orbitales. Susan Blake analizó las estructuras e informó que eran instalaciones biológicas de cultivo de naves, donde los Kryn literalmente criaban sus naves a partir de plantillas genéticas. Las implicaciones eran asombrosas, pues significaba que los Kryn podían reemplazar las pérdidas mucho más rápido que las especies que construían naves de forma convencional. Daniel ordenó a los equipos de abordaje que aseguraran una de las plataformas para que la inteligencia pudiera estudiar la tecnología mientras las demás eran destruidas. Eric Ross lideró el equipo científico que entró en las instalaciones y lo que encontraron dentro fue perturbador. Enormes cámaras llenas de material biológico que palpitaba con su propia vida, creando naves como plantas en un jardín. Pero más adentro de las instalaciones, Eric descubrió algo que le heló la sangre. Filas de tanques de preservación contenían los cadáveres de docenas de especies alienígenas diferentes, todos etiquetados en idioma Kryn. Los Kryn habían estado guardando trofeos de cada especie que exterminaban, como un cazador que exhibe cabezas en una pared. Entre los cuerpos preservados, Eric encontró varios humanos, incluyendo mujeres y niños, de New Haven, almacenados como especímenes en un museo. Transmitió las imágenes a Daniel, quien las contempló durante un largo rato antes de dar una fría orden:
Quémalo todo, dijo. Y la flota humana obedeció, lanzando armas nucleares que redujeron las instalaciones Kryn a escombros radiactivos flotando en el espacio. Nada quedaría de la presencia alienígena en este sistema, excepto restos y radiación. Daniel redactó su informe para Lucas y lo mantuvo breve porque el almirante no necesitaba un lenguaje florido para comprender lo sucedido. Primer enfrentamiento exitoso, fuerzas enemigas neutralizadas y procediendo al siguiente objetivo en la Tierra. Lucas leyó el informe con sombría satisfacción porque la humanidad había derramado la primera sangre en esta guerra. Pero sabía que una victoria no significaba nada contra un enemigo que controlaba cientos de sistemas estelares. Dio órdenes a las demás fuerzas expedicionarias para que procedieran con sus ataques. En aquellos días, la humanidad lanzó ataques coordinados contra 12 sistemas KR diferentes simultáneamente. La estrategia consistía en atacar a los alienígenas en todas partes a la vez, obligándolos a responder a amenazas en todo su territorio. Christine Howard comandó la segunda fuerza expedicionaria y atacó el sistema Taeti, mientras que Vincent Cole lideró la tercera fuerza contra las líneas de suministro Kryn en el sector Vegas. La cuarta y la quinta fuerza atacaron mundos industriales e instalaciones de investigación, sembrando la destrucción por todo el espacio Kryn. Dondequiera que los alienígenas miraban, encontraban naves humanas esperándolos con armas diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. El alto mando Kryn se reunió en su sistema capital por primera vez en décadas, ya que nunca antes se habían enfrentado a una amenaza como esta. 7 señores supremos Kryn se reunieron en su cámara del Consejo Orgánico y estudiaron los informes de los ataques humanos que se extendían por su territorio. Sepr siseó de rabia, preguntando cómo los animales presas se habían convertido en depredadores tan peligrosos en tan poco tiempo. Krental respondió que los humanos habían estado divididos y débiles, pero el ataque a los nuevos sistemas Kryn los había vuelto peligrosos. Haven los había unificado en una sola entidad centrada. Los señores supremos debatieron la estrategia y decidieron retirar sus flotas de expansión de otros sectores, consolidando sus fuerzas para hacer frente a la amenaza humana. Se emitieron órdenes por todo el espacio Kryn, retirando naves de las campañas de exterminio contra otras especies. El dominio había conquistado una cuarta parte de la galaxia a lo largo de miles de años, y no serían derrotados por mamíferos que apenas habían abandonado su sistema natal. Pero mientras los Kryn reunían sus fuerzas, la humanidad continuaba adaptándose y aprendiendo. Cada enfrentamiento proporcionaba nuevos datos sobre las tácticas y la tecnología enemigas. Las naves Kryn capturadas eran estudiadas y sus debilidades catalogadas. Los astilleros humanos producían nuevas naves, incorporando las lecciones aprendidas de cada batalla, y con cada semana que pasaba, surgieron más naves, listas para unirse a la lucha. Daniel estaba en el puente del Retribution, viendo arder otra estación Kryn. Y Paul Grant comentó que sus tripulaciones se estaban volviendo más eficientes con cada enfrentamiento. Daniel estuvo de acuerdo, pero advirtió que los Kryn también estaban aprendiendo y que, con el tiempo, se adaptarían a las tácticas humanas. Estudió mapas estelares, observando que los alienígenas se estaban retirando de los sistemas fronterizos y consolidándose alrededor de sus mundos centrales. Era una estrategia defensiva, pero también representaba una oportunidad. Redactó una propuesta para atacar el corazón de la capacidad industrial Kryn, apuntando a sus 3 principales centros de construcción naval. Destruir esas instalaciones debilitaría la capacidad alienígena para reemplazar las pérdidas, lo que facilitaría cualquier batalla posterior. Era arriesgado, ya que requería comprometer a toda la flota humana y dejar las defensas de la Tierra debilitadas. Pero las guerras no se ganan con estrategias defensivas cautelosas. Lucas aprobó la operación en cuestión de horas porque comprendía que la indecisión en la guerra conducía a la derrota. Se dieron órdenes a las 5 fuerzas expedicionarias para coordinar un ataque masivo que la humanidad denominó Operación Tormenta de Fuego. Los Kryn estaban a punto de descubrir que los humanos no libraban guerras a medias, porque cuando decidían que algo debía ser destruido, desplegaban una fuerza abrumadora hasta que no quedaba nada más que cenizas. La Operación Tormenta de Fuego requería una coordinación a una escala que la humanidad jamás había intentado. Y Lucas Bennett trabajaba turnos de 20 horas asegurándose de que cada elemento estuviera correctamente posicionado. 5 fuerzas expedicionarias con más de 5.000 naves de guerra y 3 millones de efectivos se desplazarían simultáneamente a través de cientos de años luz para atacar 3 objetivos críticos. Nathan Pierce informó a los comandantes de la flota
explicándoles que los centros de construcción naval Kryn en los sistemas Arcturus, Deneb y Riel estaban defendidos cada uno por al menos 100 naves de guerra, además de plataformas orbitales y armamento automatizado. Christine Howard señaló que estarían en inferioridad numérica de 3-1 en cada objetivo y que las bajas serían graves. Lucas presentó nuevas pantallas tácticas, que mostraban vectores de ataque desde ángulos inesperados, ya que los Kryn esperaban que los humanos utilizaran las rutas de tránsito estándar a velocidades superiores a la de la luz. En cambio, la humanidad usaría microsaltos para aproximarse desde arriba y desde abajo del plano orbital, llegando al alcance de sus armas antes de que los alienígenas pudieran responder. Era agresivo y arriesgado, pero el pensamiento convencional no ganaría esta guerra. Daniel Harper estudió el plan y lo reconoció como precisamente el tipo de estrategia poco convencional que daba a los humanos una ventaja sobre enemigos tecnológicamente superiores. El tiempo sería crucial, ya que si alguna flota se retrasaba, las demás se enfrentarían a una oposición concentrada. Lucas miró a cada comandante a través del enlace holográfico y les dijo que los retrasos no eran aceptables, ya que esta operación derrotaría a los Kryn y no les daría tiempo para reconstruir sus fuerzas. Las siguientes 72 horas fueron de intensa preparación en las 5 flotas, mientras las naves cargaban la máxima munición y los reactores se llevaban al límite de su eficiencia. Las tripulaciones recibieron las últimas instrucciones y todos sabían lo que estaba en juego. Daniel recorrió la Rotrebuschen hablando con miembros de la tripulación como Kevin Martínez, quien revisaba los conductos de energía. El joven ingeniero prometió que la nave estaría lista y Daniel le preguntó qué lo había motivado a ofrecerse como voluntario. Kevin explicó que su hermana había sido maestra en New Haven con un esposo y 2 hijos que nunca lograron escapar, y Daniel le dijo que se asegurarían de que nada parecido volviera a ocurrir. Conversaciones similares se dieron en toda la flota, ya que cada miembro de la tripulación tenía razones personales para luchar. Ya fuera por la pérdida de familiares en New Haven o simplemente por la negativa a permitir que la humanidad fuera exterminada, ese compromiso personal los convertía en algo más que soldados, porque luchaban por la supervivencia misma. Transcurridas las 72 horas, 5 flotas desaparecieron en viajes a velocidades superiores a la de la luz, convergiendo en sus objetivos a lo largo de rutas calculadas con precisión. Los sistemas fronterizos de vigilancia Kryn no detectaron nada inusual hasta que las naves humanas emergieron directamente sobre sus posiciones defensivas. Daniel lideró a la primera y segunda fuerza hacia el sistema Arcturus, donde 1.700 naves de guerra aparecieron como un martillo descendiendo del cielo. Susan Blake informó de 115 naves enemigas, además de 40 plataformas orbitales y extensas redes de minas esperando abajo. Daniel ordenó que todos los cañones de pulso electromagnético dispararan a voluntad, y 23 acorazados dispararon sus armas en secuencia. Rayos azul blancos cruzaron el espacio y los escudos de energía se activaron y fallaron, dejando a docenas de naves vulnerables. Las armas convencionales entraron en acción de inmediato y la primera oleada de naves alienígenas se desintegró bajo fuego concentrado. Pero los Kryn se reagruparon rápidamente porque eran guerreros disciplinados que habían librado miles de batallas. Antes, misiles vivientes lanzados desde plataformas orbitales buscaban naves humanas con determinación inquebrantable. Paul Grant informó. Los sistemas de defensa se activaron mientras escuadrones de cazas se lanzaban para interceptar las armas biológicas. El espacio alrededor de Arcturus se sumió en el caos mientras ambos bandos intercambiaban fuego a distancias medidas en miles de kilómetros. Las explosiones se sucedían constantemente a medida que las naves recibían impactos críticos y la superioridad numérica humana comenzaba a abrumar las posiciones defensivas. Lauren Hayes comandó el crucero Defiance y coordinó su grupo de batalla contra una plataforma orbital Kryn. La plataforma regeneraba los daños con la misma rapidez con que se los infligía. Ordenó fuego concentrado en los nodos de crecimiento, donde los sistemas biológicos eran más activos, y los torpedos de plasma superaron la capacidad de regeneración. La plataforma se estremeció y sus marcas bioluminiscentes parpadearon antes de explotar en un destello brillante que eclipsó brevemente la estrella del sistema. La batalla se prolongó durante 6 horas con naves humanas avanzando, asumiendo pérdidas sin cesar, pero sin detener su avance. Los Caen lucharon con furia desesperada. Pero la superioridad numérica y la potencia de fuego aplastaron gradualmente su resistencia. Cuando la última nave de guerra enemiga fue destruida, Daniel ordenó atacar la propia instalación de construcción naval. La enorme estructura, que abarcaba 50 kilómetros, era donde los Kryn cultivaban sus naves orgánicas, y su destrucción aniquilaría su capacidad de reemplazo en todo el sector.
Se lanzaron ojivas nucleares desde todas las naves capitales y docenas de misiles aceleraron hacia la instalación. Las defensas puntuales de Kryn destruyeron muchas, pero las suficientes lograron penetrar. Y la instalación desapareció en detonaciones nucleares que crearon brevemente un sol en miniatura. Cuando la luz se desvaneció, no quedó nada excepto nubes de plasma en expansión. Susan informó que el objetivo había sido destruido. Y los astilleros Arcturus quedaron permanentemente fuera de servicio. Batallas similares se libraron en Denab y Riel mientras las otras fuerzas expedicionarias atacaban con una coordinación devastadora idéntica. Los Caen nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de operaciones a tal escala, y sus posiciones defensivas fueron superadas por la superioridad numérica y táctica de sus fuerzas. En cuestión de horas, 3 de sus sistemas industriales más importantes cayeron, y su capacidad para reemplazar las pérdidas quedó paralizada. En la capital del dominio, el alto mando observó horrorizado cómo 3 sistemas críticos eran destruidos simultáneamente. Sepron exigió saber cómo unos mamíferos primitivos poseían tal coordinación y capacidad. Kryn le explicó que los humanos se reproducían rápidamente y se adaptaban con rapidez, lo que significaba que subestimarlos había sido un error estratégico fatal. Los señores supremos coincidieron en que no podían repetir ese error y dieron órdenes de activar las flotas de reserva que no habían visto combate en generaciones. Antiguas naves de guerra Kryn fueron despertadas de su almacenamiento y sus sistemas biológicos reactivados. Tropas de guarnición de 1000 mundos fueron convocadas a los sistemas centrales. El dominio se preparaba para la guerra total movilizando todos los recursos a su disposición. Pero mientras reunían fuerzas, la humanidad continuaba su implacable campaña, atacando sus líneas de suministro y destruyendo las bases avanzadas antes de que pudieran reforzar la flota principal. Lucas supervisaba la campaña desde la estación Guardián con satisfacción, mezclada con preocupación, pues la humanidad estaba ganando, pero también acorralando a los Kryn. Patricia. Moore informó que la inteligencia sugería que los alienígenas estaban concentrando fuerzas para un gran contraataque en el sistema Alter. Se estimaba que su flota contaba con más de 4000 naves de guerra, prácticamente todo lo que le quedaba al dominio. Lucas estudió las pantallas tácticas, observando que Alter estaba a solo 6 saltos de la Tierra. Si los Kryn lograban atravesarlo, podrían atacar el planeta natal de la humanidad. Pero también representaba una oportunidad, ya que si toda la flota Kryn se concentraba en un solo lugar, podría ser destruida en una sola batalla decisiva. Dio órdenes a todos los comandantes de flota para que se prepararan para la operación final, porque esta guerra terminaría de una forma u otra. Todo se puso en marcha. Para la mayor batalla espacial de la historia galáctica, las 5000 naves de la humanidad contra todo el poderío militar del dominio Kryn. El resultado determinaría no solo el destino de ambas especies, sino también el equilibrio de poder en toda la galaxia. Daniel, de pie en el puente, observaba el movimiento de las estrellas. Mientras se acercaban a Alter y les comunicó a sus tripulaciones que estaban a punto de enfrentarse a la mayor flota enemiga jamás reunida. Anunció por los canales de la nave que en pocas horas se enfrentarían a las fuerzas Kryn, que lo superaban en número con siglos de experiencia y la convicción de ser depredadores supremos. Pero prometió que demostrarían a los alienígenas que la humanidad no se rendía ni se doblegaba, y que ciertamente no perdonaba por New Haven ni por cada vida humana perdida. Reducirían a cenizas la flota enemiga. En 5000 naves de guerra, las tripulaciones rugieron de aprobación porque la cacería estaba a punto de terminar. Y pronto la galaxia presenciaría toda la furia de la humanidad. El sistema Alter era diferente a cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado antes, con una estrella brillante y masiva que iluminaba 7 planetas e incontables cinturones de asteroides entre ellos. El dominio Kryn se había reunido. 4362 naves de guerra dispuestas en una formación esférica perfecta. Susan Blake informó sobre las posiciones enemigas desde su puesto a bordo del Arotrevuschen, y su voz se mantuvo firme a pesar de la abrumadora superioridad numérica a la que se enfrentaban. Daniel estudió las pantallas tácticas, observando que la esfera Kryn les permitía apuntar con armas desde cualquier dirección, impidiendo que los humanos concentraran el fuego en puntos débiles. Paul Grant observó que intentaban neutralizar la ventaja numérica de la humanidad, ya que, en esa formación, los humanos no podían abrumar a una sola sección sin exponer los flancos al fuego cruzado. La voz de Lucas Bennett se escuchó por los canales de mando, transmitiendo a las 5 fuerzas expedicionarias, ordenándoles ejecutar el patrón de dispersión Alfa 7.
La estrategia consistía en estirar la esfera Kryn hasta que se rompiera atacando desde múltiples ángulos simultáneamente, obligando a los alienígenas a dividir su atención entre 5 amenazas distintas. La flota humana se dividió en 5 grupos de batalla, cada uno aproximándose desde diferentes direcciones, y la esfera Kryn comenzó a deformarse al estirarse para cubrir todos los ángulos de ataque. Daniel ordenó a la primera fuerza avanzar desde más allá del plano orbital, con 1700 naves desplazándose en formación perfecta a través del sistema. Las demás fuerzas hicieron lo mismo y el espacio se llenó de naves acelerando hacia el contacto mientras los Kryn abrían fuego con misiles biológicos de largo alcance. Los cazas humanos interceptaron las armas vivientes, entablando combates aéreos que llenaban el vacío de explosiones. Pero los misiles solo fueron el comienzo, porque a medida que se acercaban, las naves de guerra Kryn desataron todo su arsenal de armas de energía y proyectiles que se movían con una agilidad imposible. El destructor, en alerta, recibió fuego intenso, y George Turner ordenó redirigir la energía de los motores a los escudos, ya que necesitaban sobrevivir hasta alcanzar el alcance de disparo óptimo. Daniel esperó hasta que su flota estuvo perfectamente posicionada y luego ordenó a todos los cañones de pulso electromagnético disparar a su objetivo. 23 acorazados alinearon sus sistemas de puntería y rayos azul-blancos. Saltaron el espacio simultáneamente. Los escudos CR se encendieron al intentar disipar la energía, pero la mayoría colapsaron, provocando fallos en cadena en toda la red defensiva. 37 naves capitales enemigas fueron destruidas en la primera andanada. Pero la flota del dominio distaba mucho de estar derrotada. Los Kryn se adaptaron rápidamente, desplegándose para dificultar el ataque, a la vez que priorizaban los acorazados equipados con cañones de pulso electromagnético. Susan informó de la convergencia de múltiples naves enemigas en la retribución. Daniel ordenó maniobras evasivas mientras escoltas más pequeñas formaban pantallas defensivas. Se intercambiaban naves para preservar las más poderosas, ya que perder acorazados eliminaría la principal ventaja de la humanidad. Lisa Morris comandó el crucero. Determinación cuando los cazas Kryn rodearon su posición y ordenó a todas las baterías que dispararan a discreción. Sus armas ardieron, llenando el espacio con fuego defensivo. Pero demasiados objetivos se movían demasiado rápido. Varios cazas lograron penetrar las defensas, impactando contra el casco con determinación suicida y provocando brechas que liberaron atmósfera. Ordenó sellar las secciones dañadas y luego orientó su nave agonizante hacia un enorme acorazado Kryn. La determinación disparó todas sus armas simultáneamente antes de embestir la nave enemiga a toda velocidad, y ambas naves desaparecieron en una explosión que iluminó la mitad del campo de batalla. Acciones desesperadas similares se sucedieron a lo largo del combate, mientras las naves de ambos bandos luchaban más allá del punto en que la mayoría se habría rendido. Las listas de bajas aumentaban constantemente, pero la humanidad había diseñado sus naves con redundancia, lo que significaba que seguían luchando mucho después de que las naves Kryn hubieran fallado. Paul Grant informó del colapso de las formaciones enemigas en los sectores 3 y 7 porque la segunda y la cuarta fuerza habían penetrado las líneas. Lucas ordenó a todas las naves que aprovecharan la ventaja y no permitieran que los Kryn se reagruparan. Las fuerzas humanas avanzaron, explotando las brechas en la esfera, que ahora se fragmentaba en grupos aislados, luchando desesperadamente por sobrevivir. Zepran observó desde su nave insignia cómo las defensas cuidadosamente construidas se desmoronaban y exigió saber cómo los humanos absorbían tal daño. Su coordinador táctico explicó, sus sistemas redundantes les permitieron seguir luchando más allá de los puntos en los que las naves Kryn fallarían, y su coordinación era perfecta, como luchar contra un solo organismo. Zepran decidió lanzar su arma arrojadiza porque, si no podían ganar en batalla, destruirían la Tierra misma. Una nave Kryn especializada despegó de la nave insignia, construida para la velocidad en lugar del combate y que transportaba una plaga automatizada diseñada para atacar la biología humana. Nathan Pierce detectó el lanzamiento de inmediato e informó de una pequeña nave que se alejaba a una velocidad increíble hacia el sistema exterior. Lucas sintió un escalofrío de pavor, pues si alcanzaba velocidades superiores a la de la luz, su trayectoria la llevaría directamente a la Tierra en 4 días. Lucas transmitió órdenes de prioridad 1. La nave debía ser interceptada antes de alcanzar velocidades superiores a la de la luz, y todas las naves disponibles rompieron la formación para perseguirla. Daniel recibió la orden e inmediatamente impulsó la retribución a máxima velocidad, en una carrera contrarreloj para alcanzar el arma arrojadiza antes de que escapara.
Pero la nave Kryn había sido construida específicamente para la velocidad y tenía una ventaja inicial, acelerando hacia el borde del sistema. Paul Grant calculó que no alcanzarían el alcance de las armas antes de que el objetivo saltara, y Daniel tomó una decisión desesperada. Ordenó a Susan que preparara cada misil para la máxima combustión sin combustible de reserva, lo que significaba que no podían ajustar el rumbo ni evadir contramedidas. Susan protestó diciendo que si el objetivo maniobraba, aunque fuera ligeramente, los misiles fallarían. Pero Daniel insistió en que no maniobraría porque cada segundo de aceleración contaba para alcanzar la distancia de salto. La Retribution lanzó 48 misiles que consumieron su combustible en minutos al cruzar la distancia, mientras que la nave Kryn mantenía su rumbo en línea recta. El arma de propulsión intentó activar los motores de salto, pero los misiles impactaron primero y las detonaciones nucleares vaporizaron la nave, creando un sol en miniatura en el borde del sistema. Susan informó de la destrucción del objetivo y la neutralización completa de la carga útil. De vuelta en la batalla principal, la moral Kryn se derrumbó por completo al ver fallar su arma de propulsión. Las naves comenzaron a romper la formación, algunas intentaron huir, mientras que otras se rindieron apagando sus armas. Lucas ordenó un alto el fuego a las naves que se rendían, pero cualquier nave que intentara escapar era un objetivo válido. La batalla se fue diluyendo durante varias horas mientras las fuerzas humanas destruían o capturaban sistemáticamente las naves Kryn restantes. Para cuando se disparó el último tiro, la flota del dominio se había reducido de más de 4.000 naves a menos de 300, y el resto había sido destruido, capturado o había huido al espacio profundo. El costo para la humanidad fue alto, más de 800 naves destruidas y más de 200.000 bajas, pero habían ganado la batalla decisiva. El poderío militar del dominio Kryn quedó irreparablemente quebrantado. Lucas se dirigió a toda la flota mientras se reagrupaban entre los restos, diciéndoles que habían logrado lo que muchos creían imposible, derrotar a la totalidad del poderío militar Kryn. Pero la guerra no había terminado, pues debían asegurar la rendición y garantizar que los alienígenas jamás pudieran amenazar a la humanidad ni a ninguna otra especie. La flota humana avanzó, adentrándose en el espacio Kryn, donde sistema tras sistema cayó con mínima resistencia. 3 semanas después, la humanidad llegó al planeta natal de los Kryn, cubierto de estructuras orgánicas que pulsaban con luz bioluminiscente. Sepran transmitió la rendición, reconociendo a la humanidad como una fuerza superior y solicitando condiciones. Lucas consideró el mensaje, sabiendo que la opción fácil sería la subyugación total, como la que los Kryn habían hecho con otras especies. Pero la humanidad no había luchado para convertirse en conquistadora. Lucas transmitió las condiciones: los Kryn desmantelarían sus capacidades militares ofensivas, conservando únicamente las defensivas, y todas las especies subyugadas obtendrían la independencia. El dominio pagaría reparaciones a las familias de New Haven y el territorio Kryn. Sería vigilado por observadores terranos para garantizar su cumplimiento. Las condiciones eran innegociables y, tras una larga pausa, Sechran aceptó. La guerra había terminado y la humanidad había pasado de ser una potencia mundial a una potencia mundial. Víctimas de un ataque no provocado contra la potencia militar dominante en esta región del espacio. Daniel estaba en la plataforma de observación, contemplando el planeta natal de los Kryn. Y Paul Grant preguntó en voz baja si 40.000 muertos en New Haven, más 200.000 en la guerra, habían valido la pena. Daniel guardò silenzio antes de responder. No habían comenzado esta guerra, pero se habían asegurado de terminarla. Y ahora otras especies lo pensarían 2 veces antes de atacar a los humanos en la Tierra. La presidenta Fuller se dirigió a la asamblea, dando por finalizada la guerra con el dominio Kryn. Les dijo: la victoria se ha logrado a un precio terrible, y deben honrar a los caídos mientras utilizan la paz para construir un futuro mejor, no solo para la humanidad, sino para todas las especies que valoran la libertad y la vida. La asamblea estalló en aplausos, pero Fuller no sintió ningún triunfo, pensando en New Haven, en las familias destruidas y en los jóvenes soldados que nunca volverían a casa. En los años que siguieron, la humanidad se consolidó como una gran potencia galáctica y los antiguos territorios Kryn se organizaron en consejos cooperativos de especies independientes. La tecnología y las tácticas humanas revolucionaron la guerra galáctica, poniendo fin a la era de la conquista genocida. En lo profundo de los archivos de la Coalición de Defensa Terrana, los registros de New Haven se conservaron como recordatorio de lo que se había perdido y de lo que la humanidad haría para evitar tal pérdida en el futuro. Los supervivientes de New Haven fueron vengados y la maquinaria bélica terrana había demostrado que la humanidad, cuando está unida y decidida, es capaz de lograr grandes cosas.